Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el presente evento organizado por la doctora Erika Ábalos y quienes habla, el doctor Ray Plasencia. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Siempre es Sí, un gusto gracias poder por... acompañarlo. Sí, sí, muchas gracias, muy amable, doctora. Justamente para conversar sobre lo que nos trae a colación el día de hoy. El día de hoy se celebra este 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un evento que nosotros como psiquiatras conocemos el valor, la importancia de poder compartir algunas ideas y precisamente para difundir precisamente entre la población general. Sé que hay personas que nos están escuchando actualmente y posteriormente seguro alguien va a estar visualizando este video, así que eh, algunas personas que nos escuchan, nos van a escuchar, seguro han tocado con esta situación, ¿no? Una situación muy difícil que pasan muchas personas y familias, porque es un sufrimiento muy grande, y que si no lo han pasado, pues precisamente uno de los motivos de este evento es que conozcan, ¿no?, lo que sufren algunas personas, muchas veces en silencio, y aunque no se llegue pues al suicidio en sí, pues muchas personas sufren, ¿no? Entonces, esa es nuestra intención, poder compartir con ustedes estas ideas y algunas formas de prevenir el suicidio, ¿no? A ver, permítanme compartir en la pantalla, pero para ir mencionándoles que esta iniciativa es de la Organización Mundial de la Salud y que pues y que la Organización Mundial de la Salud ha considerado relevante pues poner especial atención a este tema de salud mental. Vamos a compartir. Acá tenemos en pantalla las diapositivas que le vamos a compartir algunas ideas. Primero, deben estar viéndolas ya, el tema en sí del suicidio, dos cosas que queríamos que sepan, y van acá dentro de este subtítulo del tema del evento. ¿Por qué algunas personas piensan el suicidio? Para nosotros es importante que comprendan las personas esto y no formen parte o darle la oportunidad a muchas personas de estigmatizar esta situación y a estas personas o a los servicios de salud. Y lo otro es qué hacer, cómo prevenirlo, cómo evitar, ¿no? Entonces, primero que todo quería subrayar dos cosas que nosotros los ponentes queremos dejar en claro, que sabemos que hay personas, familias y probablemente alguna persona que ha pensado o está pensando actualmente en el suicidio. Queremos comunicarlo de una vez que no existe ninguna evidencia científica, ningún argumento lógico, ninguna posición ética alguna que presuponga la posibilidad de defender al suicidio, ¿no? Esto lo sabemos y lo conocemos, lo ponemos sobre la mesa para que queden claros. Nosotros como médicos defensores de la vida nos queda claro eso, ¿no? La vida de las personas para nosotros es muy valiosa y entendemos que en la mayoría de los casos suele estar involucrado algún problema de salud mental que puede beneficiarse de un tratamiento adecuado y oportuno, y eso es lo que queremos que finalmente ustedes sepan, no solamente de un punto de vista individual, sino también en el ámbito escolar, etcétera, académico, laboral, familiar, en la comunidad. Podemos hacer más que solamente una preocupación individual. Muy bien. Entonces, los objetivos están acá: conocer y comprender por qué algunas personas piensan el suicidio y conocer cómo prevenir comportamientos relacionados con el daño autoinfligido y el suicidio. La doctora Erika Ábalos abordará el primer objetivo y posteriormente pasaré yo a hablarles un poco sobre el segundo objetivo. Doctora Ábalos, le dejo la palabra. Ya. Siguiente. Muy bien. Entonces, hablando del suicidio, pues es una realidad, ¿no? Un problema de salud pública, ¿no? Una de las causas más frecuentes de muertes en el mundo, ¿no? Hay 800.000 personas que se suicidan al año, ¿no? Y cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida, ¿no? En el Perú,
han sido notificadas los intentos de suicidio en el 2021, por ejemplo, 1017 intentos, en el 2022, 1440, ¿no? Y hasta lo que vamos en el 2023, van 130 suicidios, intentos suicidas, ¿no? En todos estos primeros meses del año, ¿no? Y mayormente son mujeres, ¿no? Del grupo de adolescentes, adultas mayores. Muchos de ellos pueden llegar a fallecer, ¿no? Se registraron acá en nuestro Perú, en nuestro país, más de 700 en el 2021 y en el 2022 más de 600 fallecidos, ¿no? Por suicidio. Y mayormente fueron varones con un 68% y un 32% de mujeres, ¿no? Siguiente, doctor. Siguiente. Sí, a ver. Doctor Ray, siguiente. Sí, ahí está, sino que ya, ahí está. Ah, ya. Como sabemos que esto es un problema de salud pública, tenemos la respuesta, ¿no? Si uno está pensando en suicidarse, hay que comunicarse con personal de confianza, ¿no? Que puede ser un familiar, un amigo, ¿no? Un vecino, o buscar una ayuda profesional, ¿no? Estar atentos a las señales que vamos a mostrar posteriormente, ¿no? Las señales verbales y no verbales, y que la persona sepa que no está solo, que nos cuenta, puede contar con nosotros, ¿no? Siguiente, doctor. Ya. Entonces, Es- la OMS va a definir el acto suicida, ¿no? Como un acto en donde la persona intenta hacerse daño a sí mismo, ¿no? Independientemente del grado de intención, independientemente del motivo que tenga la persona, ¿no? El suicidio entonces es la interrupción intencional y un ton fingida de la vida de una persona. Vamos a tener las conductas suicidas, ¿no? Que va a abarcar las ideas, los intentos y los gestos suicidas, ¿no? Dentro de las ideas podemos tener ideas que estén estructuradas, ¿no? ¿No? Y desaparecer. Se interrumpió. ¿Ya? sí, Que la persona tiene las ideas, ¿no? De desaparecer, de morir, de nunca más existir, de no estar con la familia, ¿no? Podemos tener a los intentos, que lo vamos a diferenciar de los gestos, porque los gestos no tienen una intención, no tienen una finalidad mortal, en cambio en el intento sí tiene una finalidad mortal, ¿no? De desaparecer. Y tenemos comportamientos autolesivos, que son autolesiones sin necesariamente fines autolíticos. Siguiente. ¿Y por qué algunas personas piensan en suicidarse? ¿No? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? Que se pueden hacer en los colegios, las familias, ¿no? Los amigos. ¿Por qué esta persona intentó o pensó en suicidarse? ¿No? Entonces, vemos que muchas de las personas que han intentado han estado o tienen un trastorno, un problema de salud mental, que puede ser una depresión, que lo vamos a hablar más adelante, una depresión puede ser muy grave, ¿no? Que consumen alguna de las sustancias, tienen un consumo crónico o un consumo agudo de alcohol o algunas drogas, ¿no? Que pueden ser víctimas de violencia o han sido víctimas de violencia física, sexual, psicológica, ¿no? O que son víctimas del bullying. Ojo, acá recalcar el bullying o el acoso escolar o el ciberbullying también, porque es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Para el suicidio en los adolescentes, ¿no? Y lo duplica el factor de riesgo en la vida futura de la persona, ¿no? Pacientes que también tienen una esquizofrenia, un trastorno bipolar, o trastornos de personalidad, etcétera, también pueden cometer o pensar en el suicidio, ¿no? Que tengan un comportamiento también imprudente o impulsivo, ¿no?
que tengan antecedentes de comportamiento muy similar en la familia, que hayan tenido familiares que hayan intentado o que se han suicidado, ¿no? O amigos también. Y ojo que también los medios de comunicación o redes sociales, ¿no? Hacen que las personas estén prestas a buscar, ¿no? O que puedan imitar ciertas conductas o métodos o las formas de lastimarse, ¿no? Cuando las personas también tienen pérdidas recurrentes y tienen una sensación de desesperanza, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, cuando muchos de nuestros familiares morían, ¿no? Morían el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, la persona que se quedaba decía, pero ¿por qué yo sigo vivo? ¿No? Quisiera estar muerto como ellos, ¿no? Y literalmente lo expresaban, ¿no? Entonces, también pueden llegar a pensar en suicidarse las personas que han tenido una pérdida repentina, ¿no? El estigma, la discriminación social, racial, de la identidad de género, de la opción sexual, ¿no? Personas que no se sienten identificadas o que se sienten muy juzgadas, también pueden intentar o pensar en el suicidio, ¿no? Y personas que tienen poco acceso a los medios personales y sociales de protección, ¿no? Personas que no saben cómo llegar o qué hacer cuando nosotros mismos presentamos una idea o que hayamos intentado y a veces uno no puede tener el acceso rápido a los medios de salud, ¿no? Siguiente, doctor. Ya. ¿Ya? La depresión es un problema de salud mental muy frecuente asociado al suicidio, ¿no? Y a los intentos, ¿no? Es un estado afectivo con decaimiento del estado de ánimo. La persona se siente con muchas ideas de desesperanza, catastrófica, se siente muy culpable, baja a veces el rendimiento, se sienten que no disfrutan las cosas como antes, cansados, muy fatigados y pueden presentar ideaciones suicidas en los casos de un poco más graves, ¿no? Hay que tener mucha tacto ahí los profesores, ¿no? O los que trabajan en los colegios, porque los niños no se sienten tristes como el adulto, ¿no? En los niños baja el rendimiento escolar, ¿no? Así que hay que estar atentos a cuando una persona que ha tenido un patrón no es el mismo, se vuelven más irritables, más iracundos, ¿no? Se pueden volver agresivos, ¿no? Hostiles, ¿no? Entonces hay que saber cómo detectar ahí. Puede haber en ellos una falla cognitiva, ¿no? Lo trágico les puede parecer aceptable, ¿no? Lo autodestructivo con sentido y la posibilidad de morir les parece algo lógico, ¿no? Algo natural, algo obvio. Entonces, aquí las decisiones de las personas están sesgadas, ¿no? Por el hecho ya de que tienen un trastorno como la depresión, ¿no? Entonces, por eso es necesario que estas personas busquen ayuda, ¿no? Y ya que después, y también pasada la depresión, se percibe pues el sentido, ¿no? Algo ilógico de los pensamientos suicidas. Siguiente, doctor. ¿Y qué personas Bueno, vamos a tener mayor riesgo suicida? ¿No? Una de las principales es el intento de suicidas previos, ¿no? A mayor número de intentos, a mayor grado de letalidad de los intentos, a mayor grado de ocultamiento de los intentos, ¿no? Nos va a predecir mayor riesgo suicida, ¿no? Pacientes que usan de forma aguda o forma crónica sustancias también, ¿no? Pacientes que pasan por un estado de estrés muy fuerte o un estado de ansiedad o de crisis tensional, ¿no? O personas que tienen una pérdida repentina o repetidas, ¿no? De familiares, o que reciben una noticia desagradable, por ejemplo, mi esposa me fue infiel, o mi marido me fue infiel, o perdí un trabajo súper importante, o tuve un problema económico muy intenso, puede llevar también al suicidio, ¿no? La accesibilidad a los medios también para cometer autolesiones, ¿no? En otros países, por ejemplo, es muy fácil acceder al uso de armas, ¿no? Y en las mismas redes sociales, ¿no? O Google, ¿no? También nos pueden mostrar muchas cosas para hacerlo. Entonces, ojo, los papás aquí, ¿no? Porque somos los que más estamos con los hijos, buscar los historiales siempre de los pequeños, de los chicos en la casa, ¿no? Ver qué es lo que están buscando, ¿no? No solamente quedarse en darles los medios como las tablets, las computadoras, los celulares, sino también revisar lo que están haciendo, ¿ya?
El enterarse de un problema de salud física, ¿no? Por ejemplo, enterarme de que tengo un cáncer, de que tengo TB, de que tengo VIH, ¿no? También puede ser un predictor para tener un riesgo suicida, ¿no? O a veces hasta por imitación, ¿no? Si mi familiar se hizo daño, ¿por qué no hacerme daño yo? Si él lo hizo de esta manera, ¿por qué no hacerlo yo? ¿No? Incluso algunos buscan cómo hacerlo, ¿no? Y como les estaba comentando anteriormente, muchos de ellos buscan en las redes cómo llegar a cometer actos. Continúe, doctor. Y hay que darnos cuenta de las señales de advertencia, que pueden ser señales verbales y no verbales, ¿no? Entonces, dentro de las verbales, hay un mito muy grande ahí que se dice que las personas pueden expresar, ¿no? Decir, quiero suicidarme, ¿no? Yo quiero desaparecer, mira, voy a hacer esto, lo voy a hacer así, ¿no? Y la otra persona dice, bueno, si lo dice, entonces no creo que lo haga, ¿no? Y verdaderamente se ha demostrado, ¿no? Que personas que se han suicidado anteriormente sí lo dijeron, ¿no? Entonces hay que prestar, así sea de manera manipulatoria, pero hay que prestarle interés a esa persona, ¿no? Entonces, personas que realizan amenazas directas, ¿no? O que tienen un plan de realizar el suicidio, o que tienen la forma de acceder a buscar medios o cómo lograr el objetivo de lastimarse, ¿no? O personas que de pronto estaban súper bien y de pronto, de una manera repentina, se sintieron muy tristes, o personas que estaban tristes y de una manera repentina se sintieron tranquilos, como si nada pasara, ¿no? O personas que no pueden también expresarles a las otras, ¿no? O tienen la negativa a hablar sobre un problema, ¿no? También son señales de advertencia, ¿no? Personas que empiezan a despedirse sin motivo, ¿no? Que empiezan a regalar a los animalitos, que empiezan a regalar objetos muy preciados para la persona, ¿no? Hay que tener mucho ojo, ¿ok? Personas que empiezan a hacer cosas muy arriesgadas, irse a un deporte súper extremos, ¿no? Cuando usualmente nunca lo hacía, ¿no? O personas que empiezan a hablar sobre muerte, o que empiezan a hablar sobre que esta persona que falleció, pucha, yo también haría lo mismo, o a mí también me gustaría estar muerto como él, ¿no? Son señales o indicios que las personas, los familiares, los amigos, ¿no? Los personal de los colegios debemos de estar atentos, ¿no? O incluso alumnos que están en las clases y que noten que tienen secuelas o señales de cortes o, o secuelas de que se han quemado con alguna cosa o con un cigarrillo, también hay que preguntar, ¿no? Nunca es de más, está de más preguntar qué les sucede, qué les ha pasado. Muy bien. Hasta ahí vamos a hacer una pausa para comentar, ¿no? Tal vez usted, doctor Ray, quisiera comentar algo, agregar algo más Sí, hasta ahí. sí. Mientras de repente alguna persona se anima a hacer alguna pregunta, eh, que las personas, darle alguna información a las personas. La doctora Ábalos y quienes habla, trabajamos en un hospital general de nivel 3.1, en el cual solemos ver casos de intentos de suicidio con relativa frecuencia. Hay temporadas en las cuales podemos encontrar hasta 2 o más intentos de suicidio al día, por día, ¿no? Entonces, que sepan las personas que nos escuchan que no es un tema poco común. En algún momento hemos conversado que quien piensa en el suicidio lo vive como una situación aislada, que el mundo es ajeno a este sufrimiento, a este dolor, y que solo yo en ese momento, me refiero, solo yo, a mí me está pasando. Entonces, todos tienen que saber que a muchas personas les sucede. No sé, quiere comentar algunos ejemplos, tal vez sin mencionar los mecanismos, pero yo quiero comenzar con un ejemplo a propósito de las redes sociales. Yo recuerdo de una adolescente que mm, aparentemente normal, o digamos completamente normal, dentro de lo que diríamos normal, se topó una red social con una persona que alentaba y comentaba y hablaba poéticamente sobre la muerte. Entonces, que finalmente fue mi paciente y que finalmente comete un acto de suicidio, eh,
ella no sabía por qué lo había cometido y buscando la información era pues el contacto con esta otra persona que supuestamente a la que quería ayudar, aconsejarle que no hable sobre la muerte. Más bien la otra persona empezó a hablarle sobre la muerte y la convenció. Bueno, no lo convenció de una manera, digamos, contundente, sino fue aparentemente por un episodio casual y trivial y realiza un intento de suicidio. Después ella ya en su sano juicio, recapacitando, se da cuenta que había tomado contacto con personas y con grupos, inicialmente con intención de ayudar y después se sumergió en gente que hablaba sobre el suicidio en las redes sociales, ¿no? Entonces, este fenómeno de solamente el tomar contacto a la persona, esta adolescente, ni siquiera tenía depresión. Entonces, me llamó mucho la atención este caso y que lo suelo comentar a mis alumnos y a los pacientes, que no necesito estar deprimido, sino tener, a veces estar en este círculo, ¿no? De ahí la recomendación de usted, doctora, pues sobre tener cuidado de los pacientes, de los familiares, ¿no? Cuando hacía la tesis, la tesis también, doctor, Ujú. del pregrado, ¿no? Iba a buscar las historias, ¿no? Psiquiátricas. También me topé con un niño de 7 años, 6, 7 años, que había intentado el método de ahorcamiento eh, como una imitación porque el hermano mayor lo había hecho, ¿no? Se había suicidado de esa manera. Entonces, bueno, no, obviamente que todo eso se escribe en papel nada más, pero no me imagino el dolor que habrá podido sentir, ¿no? Al ver, perdió a su hermano y tratar de imitar también esos actos, ¿no? Fue ahí donde una de las pasiones donde surgió para mí descubrir qué más pasa en la mente del humano, ¿no? Para llevar a cometer un acto, ¿no? Un intento. Y ahí fue donde me apasionó pues la psiquiatría. Esto de las redes, así como le pasó a usted, también he tenido pacientes que suben las cosas que hacen por redes sociales, ¿no? En Facebook Live, ¿no? Y tienen seguidores, ¿no? Y le digo, Ujú. ¿y cómo lo Sí, aprende? pues. Sí, tienen seguidores, ¿no? Y le apoyan, ¿no? Y me enseñó, me lo mostró, yo, verdaderamente un poco más y me quedo asustada, porque sí hay personas que siguieron a esta chica, ¿no? Que tenía varios seguidores y le incentivaban y le decían, hazlo más, ¿no? Entonces, detrás de estas personas que incentivan, también debe de haber un problema muy serio, ¿no? O tal Ujú. vez han padecido lo mismo, ¿no? Y le incitan a la otra persona a que lo cometa, ¿no? O que cometa más cosas, o más Ujú. formas también, ¿no? Ujú. El tema de las redes sociales es un tema que siempre me ha preocupado y Sí, comunicar a todos los que nos escuchan, pues que hay que tener cuidado. Quiero subrayar lo que ya mencionó, doctora. Entonces, hay que tener cuidado dónde navegan nuestros hijos, por dónde andan, especialmente los menores, los más pequeños, o incluso los adolescentes, ¿no? Y no en el sentido literal de perseguirlos, ¿no? Sino en el sentido de brindarles la confianza y darles la información de datos como los que estamos compartiendo, de cómo las personas cometen errores y a veces errores que aparentemente pueden ser triviales, pero pueden terminar con desenlace fatal, pues, ¿no? sí. Siempre les sugiero a los papás, ¿no? Que miren, que estén atentos después de que los hijos terminan de usar el tablet, el computador y los celulares, ¿no? Que revisen su historial para ver qué es lo que han estado, qué contenido han estado mirando los pequeños, ¿no? Eso es súper Mm. importante. Sí, y sobre todo, aparte, bueno, que nos queda a algunos padres tener cuidado sobre el historial, es brindarle otras oportunidades, ¿no? Sí, No solo también, las claro. redes, deporte, etcétera, ¿no? Pero sobre todo también cultivar la comunicación, ¿no? O sea, Sí. cuando el adolescente generalmente es más impulsivo, uno dice, pues quiero que mi hijo me comente. Muy difícil que un adolescente repentinamente comience a conversarle, a contarle Que haya la sus confianza, secretos. ¿no? Es difícil que haya Sí, confianza si es que desde pequeños no lo hubo, ¿no? claro, desde niños cada padre debe hablar con sus hijos, ¿cómo estás? Contarles cómo estoy yo, cómo estás tú, generar propiciar, entre comillas, la espontaneidad para la comunicación y que ellos tengan la confianza como un hábito. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, esa comunicación se vuelve natural.
¿no? A Ujú, pesar de que incluso los adolescentes se retraen en su comunicación, de todas maneras ya hay un nivel de comunicación. Pero no ujú, existiendo previamente, preocuparnos repentinamente por la adolescencia y pedirles que nos cuenten, puede ser muy difícil ya a estas alturas, ¿no? ujú. Entonces, todo Y en los desde colegios, el... doctor, también que los alumnos pasan casi la mitad del tiempo en el colegio, ¿no? Los profesores también cultivar, ¿no? Esa confianza en el mismo alumno, no calificar a un alumno por persona, sino por lo que están yendo, por su trabajo, ¿no? Ujú, Porque si no genera en ellos una baja autoestima, ¿no? ujú. Y también si es que hay bullying, también ver a los chicos que están cometiendo para ver si hay algo más ahí, ¿no? Ujú. Así es. Muy bien, creo que podemos ir avanzando. Vamos a compartir la siguiente parte de nuestra ponencia compartida. A ver, Ujú, vamos a ver. Entonces, a ver, voy avanzando. Entonces, ¿qué ujú, hacer? ¿Qué hacer en este momento en el cual ya comprendemos, ya entendemos los factores y el tema de la depresión? Quiero subrayarla, el hecho de que vemos que nuestra sociedad a veces minimiza la depresión, ¿no? Habla de la depresión como si fuera un evento de una tristeza cotidiana, común, hay que ponerse fuerte, etcétera. No, la depresión es algo, un problema de salud mental. Es la segunda discapacidad, la segunda causa de discapacidad en el mundo entre todas las enfermedades. Y pensar que con un ponte fuerte tienes que, no sé, animarte, ir a bailar o disfrutar la vida, con esto se va a pasar, pues es prácticamente no conocer lo que es la depresión, ¿ya? Entonces me preocupa el tema del estigma, el no conocer y asumir que conocemos la mayoría de las personas lo que es la depresión, pues deja vulnerable y deja sin defensas a las personas que necesitan esa protección de parte de nosotros y de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Lo que viene de acá en las siguientes diapositivas se basa en este documento que voy a recomendarles a todos los que nos escuchan, ya sean padres de familia, ya sean profesores si nos están también escuchando, seguro algunos trabajadores de salud, médicos, algunos gestores, etcétera, sobre esta guía de aplicación para la prevención del suicidio, ¿no? Es muy interesante. Pueden ustedes profundizar en este documento que lo pueden encontrar libremente, de manera gratuita, en las páginas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahí está el nombre y ustedes lo pueden ubicar. En base a eso voy a hablarles lo que viene más adelante, pero enfocado, como este evento está dirigido a la población general, nos centraremos en la población en general. Sin embargo, ya estamos invitando a las instituciones de salud, las instituciones educativas, etcétera, que pueden darle una revisión, incluso a los padres de familia, la organización de padres de familia, que pueden revisar este documento y tienen ideas muy interesantes para planificar e incluso hacer algo más por su comunidad, por el colegio donde estudian nuestros hijos, y pues ponerse en contacto con algunos trabajadores de salud para que les ayude a planificar alguna intervención informativa, preventiva, etcétera, sobre la protección de la vida, la protección de nuestros hijos. Muy bien, esta es una imagen sacada de este documento. Mm, en la columna izquierda que dice vivir fundamentos transversales, esto es más para los planificadores, ¿no? Los que necesitan analizar la situación, conocerla, reunirse multisectorialmente, sensibilizar a la población. Esta es una estrategia de sensibilización a la población, lo que estamos haciendo. Promocionar, igual. El desarrollo de las capacidades, que significa ya capacitar a personas, a trabajadores de salud, en cómo afrontar. También hay otros documentos para aquellos interesados, trabajadores de salud que nos escuchan, que quieran capacitarse, ¿no? El financiamiento, que es un tema de gestión de las instituciones, tanto de salud como educativas, u otras instituciones interesadas pues, en hacer planes respecto a la prevención del suicidio. Y obviamente la vigilancia, el monitoreo y la evaluación. Esto es muy importante porque los datos que nos ha compartido, por ejemplo, la doctora Ábalos,
se obtienen precisamente de esta vigilancia y de este monitoreo, ¿no? Ahora, las siguientes 4 columnas que ven allí, que están con las iniciales de vida, las 3 de ellas son, podemos estar involucrados a nivel de padres de familia, a nivel de colegios, escuelas, etc. Uno de ellos está dirigido especialmente a los medios de comunicación. Entonces dice acá, el primero dice, limitar el acceso a los medios de suicidio. La siguiente dice, interactuar con los medios de comunicación para una información responsable. Esto es fundamental. Los comunicadores sociales o los periodistas tienen unas recomendaciones de parte de la OMS para difundir y evitar hablar sin mucho detalle los métodos de suicidio, porque hay personas, como bien ha dado el ejemplo la doctora Ábalos, que en las redes sociales están buscando ideas para cometer o buscando páginas para hablar sobre estos temas, pero con fines no preventivos, sino más bien con fines de propiciar en otras personas o en sí mismos este tipo de intentos o esta filosofía o pensamiento acerca de la muerte, ¿no? Entonces, podemos suponer que todos por defecto pensamos en que defendemos y que solamente en un momento las personas piensan en suicidarse. No estemos tan seguros, porque hay personas realmente que como parte de su personalidad pueden estar cultivando ideas de la muerte, ¿no? Tanto hacia sí mismo de manera crónica o incentivándolo en otros, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y las redes sociales fundamentales. Es difícil, los medios de comunicación, perdón, las redes sociales son difíciles de ser controladas, pero por lo menos los medios de comunicación sí hay unas directivas para ello. Y para desarrollar actitudes para la vida de los jóvenes, ya hablamos de las capacitaciones y de detectar a tiempo todas las personas afectadas. El desarrollar las actitudes para la vida de los jóvenes es prevención primaria. Se hace a todos los jóvenes, hay que ayudarles a que puedan tener habilidades sociales, a defenderse del bullying, etcétera, ¿no? Prevención general. Y lo último que dice detectar a tiempo todas las personas afectadas, ya es prevención secundaria, aquellas que tienen riesgo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más en las siguientes diapositivas. Entonces, para los padres de familia, eso significa guardar de manera segura o retirar sustancias, ¿no? Que suelen haber en la familia, pero hay que retirarlas. Especialmente en un momento de mayor riesgo, por ejemplo, en depresión. Mi familiar está deprimido, yo tengo que investigar y alejar por seguridad el acceso a estos elementos punzocortantes, etcétera. Si reciben tratamiento, la medicación que al paciente se le ha indicado, es el familiar quien debe manejar estos medicamentos. Y bueno, claro, el profesional debe indicar un medicamento, seguro que así lo hará, que no sea riesgoso para la salud, ¿no? Desarrollar actitudes para la vida en los jóvenes, ¿no? Comenzar, esto ya lo estábamos comentando, comenzar en la niñez. Aunque no es, bueno, más vale tarde que nunca, si bien en los adolescentes hay que incentivarlo, pero es mejor comenzar desde la niñez, promoviendo mensajes de valía, de protección, de pertenencia al grupo, ¿no? Porque si el paciente, perdón, discúlpeme, las personas en general no sienten que pertenecen a un grupo, hay niños que están aislados de la familia y sienten que ni siquiera pertenecen a ella porque están en las calles, los padres están ocupados trabajando, solamente hay uno de los padres que se encuentra presente y también trabaja, pues los hijos no sienten que pertenecen al grupo o no se sienten aceptados o no son reconocidos. Entonces, la contraparte pues, de esta situación de abandono, de aislamiento emocional o de mensajes críticos, más bien hay que brindar mucho afecto, mucha seguridad. Evitar en todo lo posible, el castigo físico, las críticas que son más comunes que el castigo físico, ¿no? Pueden llevar a minusvalía, sensación de sentirse menos, sentirse poco, de que no sirven. Y si bien no hay un mensaje directo, porque nunca es la intención, o bueno, casi nunca es la intención de un padre que un hijo se suicide, pero indirectamente se le puede estar incentivando a un cuadro depresivo que no valen mucho y que pues ya la consecuencia del suicidio puede ser
ahí a un paso, nada más, ¿no? Los reproches innecesarios, sin sentidos, porque vienen y se descargan de las discusiones de pareja y continuamente andan peleándose los padres, etcétera. Y hay imágenes de tensión, de que la vida no merece ser vivida, aunque no se lo diga. Los hijos sienten que, pues, o podrían sentir, si algún muchacho, algún chico, chica me escucha esto, no significa que todas las puertas estén cerradas, sino que precisamente existe la oportunidad de tener los servicios de salud. Muchas personas pasan por esto, quiero volver a subrayarlo, no se sientan como que esto es lo peor que puede sucederle a alguien. No, muchas personas les sucede esto y casos muy tristes, muy difíciles, han podido salir adelante y han recibido la ayuda por profesionales de la salud. Promover el contacto positivo y las buenas relaciones interpersonales, ¿no? Para evitar que las personas en algún momento se sientan solas. A los chicos que socializan muy bien, les pido que todos sean condescendientes y sean comprensivos con las personas que no saben comunicarse o no se comunican, que andan solas. Estas personas podrían ser personas de riesgo para depresión, por el fracaso social para los muchachos, los adolescentes. La socialización es fundamental, es muy importante y a veces más que la relación con los padres. Entonces el fracaso de la socialización puede llevar a estos pensamientos. Entonces, darles la mano, escucharles, invitarlos a conversar, a comunicarse, pueden ayudar a prevenir sobre cosas que a veces no nos imaginamos, nadie se imagina, pero por lo menos les damos un momento de seguridad y saber que cuentan con nosotros, ¿no? Crear o promover regularmente las redes sociales de apoyo, ¿no? Saber en qué grupos están, de repente un grupo formal de deporte, un grupo religioso, de repente un grupo de amigos que yo tengo mi grupo de amigos que coincidentemente tienen hijos de la edad, pues fomentar para que haya un ambiente y favorecer estas redes sociales de apoyo, contacto regular con los profesores, etcétera, etcétera. Aprovechar los eventos de capacitación como este o promoverlas. De paso, les agradezco por compartirlo. Promover los entornos escolares seguros, identificar los casos de bullying, hablábamos ya, voy adelantando un poco esto de la prevención secundaria, identificar casos, la búsqueda de casos, ¿no? O aquellos que ya han reportado alguna ideación suicida. Entonces, los padres pueden participar activamente. Un buen momento para conversar, generalmente para fomentar un cambio, que el cambio sea más productivo, es los momentos de crisis, ¿no? Cuando escuchamos una noticia de alguien que ha fallecido, o dicen, o el vecino, o alguien intentó suicidarse, pues debemos conversarlo con los padres de familia, con los amigos que tienen hijos, y que nazca la idea, la posibilidad de invitar a un profesional de la salud, tomar contacto con el centro de salud mental comunitario, etcétera, para que puede haber una capacitación, hablar con los docentes, que les dé una charla sobre la seguridad y cómo quererse a sí mismo y cómo evitar el bullying, ¿no? Informar sobre el uso saludable de Internet, que ya lo mencionamos, y los riesgos de su uso, y brindar apoyo específico a los niños y adolescentes víctimas de violencia u otros riesgos, por ejemplo, aquellos que ya tienen un plan o tienen un familiar, por ejemplo, que ha intentado suicidarse. Ya estamos pensando que este adolescente, este muchacho, esta persona, aunque sea adulta, ya tiene un factor de riesgo que puede llevarlo a cometer o pensar por lo menos en estas ideas negativas, ¿no? Y lo que ahora lo subrayo, el detectar a tiempo a todas las personas afectadas en la familia, pensar que mis hijos, no dejar de lado de que esto no va a pasar a mis hijos. Tengo muchos padres de familia, que trabajo en un área de adicciones también, que dicen, no, yo no creo que mi hijo, imposible, ¿no? Entonces, todo es posible, ¿no? O sea, existe cualquier riesgo. Muchos padres se enteran cuando el daño es muy grande. Entonces, consideremos que nuestro hijo podría pasar el riesgo por consumir drogas, por entrar en depresión o por tener alguna ideación suicida. Y si no lo tiene ahora, podría tenerlo mañana. Yo me he preguntado si tiene gran valor, buena autoestima. He conversado con él, lo conozco, cómo se valora, conozco sus riesgos, sé que anda solo o sé que anda en grupos, tiene soporte, confía en mí. Entonces tengo que saber
todos estos indicadores en mi familia para saber si mi hijo está seguro, ¿no? Entonces, y si puedo conversar estos temas con el grupo del Comité de Padres de Familia, tal vez podemos ver que esto de repente es un tema que preocupa a la mayoría, ¿no? Entonces podemos hacer más que solamente preocuparnos por nuestros hijos, sino también por por los hijos de nuestros amigos, por los amigos de nuestros hijos, ¿no? Y si se hace un plan, pues muy bien, con el profesor, con el centro de salud mental o con la institución de salud, pues monitorear el plan, elegir indicadores, ¿no? Personas que tienen depresión, si es difícil encontrar intentos de suicidio, o a través, no directamente de nosotros como padre de familia, pero informarnos si una intervención nuestra ha hecho que los trabajadores de salud puedan recibir a personas que necesitan ayuda, difundir medios donde puedan recibir ayuda los adolescentes, ¿no? Entonces, individualmente, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puede una persona ayudar a alguien que está pensando en quitarse la vida? Escuchar sin juzgar, escucharlo. Las personas, como les decía, sentirse solos, como les decía, que pueden vivir solos el suicidio o la ideación del suicidio, piensan que nadie les escucha, nadie les comprende. Sentarnos a escuchar sin juzgarlos y ofrecernos nuestro apoyo. Y hablar, a veces hasta preguntarles a nuestros hijos, a nuestro amigo, si ha pensado en hacerse daño de manera sutil, pero ir al tema. No tengamos miedo. El hecho que hablemos no significa que vamos a propiciarlo. Al contrario, la persona puede hablar y se siente escuchada. Y si no nos quiere decir y sospechamos, decirle, oye, cualquier cosa, cuentas conmigo, vente acá, ¿no? O ir a acompañarlos o pedirle que vengan para estar juntos. Por supuesto, de todas maneras, una vez identificado el riesgo de suicidio, las ideas suicidas, los gestos, las conductas, los planes, etcétera, hay que buscar ayuda profesional. Si no está en mis manos, no es alguien que sea mi familiar, de repente animarlo o contactar con alguien que sí pueda dirigirlo con mayor seguridad a un establecimiento de salud. De repente yo soy un familiar y a mí no me hace caso, pero el tío de mi hijo es quien le respeta, quien escucha. Entonces, hablarle a este amigo. De repente el muchacho o la muchacha escucha más a su profesor o a la profesora que admiran, pues hablarle a este profesor para que puedan conversarle, acompañarlo y poder llevarlo a que vaya y sea evaluado por un profesional, a detectar de repente una depresión que ya hablamos, que distorsiona la evaluación de la realidad, o detectar de repente otros cuadros más severos, ¿no? El bullying, etcétera, un tema social también de violencia o la violencia familiar. Y si el riesgo es inminente, ¿no? Más bien acompañar a la persona, comunicarme con otros para que me ayuden a poder conducirlo a un servicio de salud, probablemente a un servicio de emergencia, si creo que esta persona está a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, los servicios de emergencia en riesgo de suicidio inminente, por favor, todos llevar a un servicio de emergencia, no dejarle solo a la persona, mantenerlo acompañado y alejar todos los elementos que pueden ser potencialmente usados como herramientas para hacerse daño. Y esto es lo que tenemos que transmitir, que ellos sepan que no están solos, que sepan que tienen compañía, que sepan que hay vecinos, amigos, familiares, etcétera, que los van a ayudar, profesores, etcétera, servidores de salud, trabajadores de salud que van a apoyarlos. Entonces, lo primero y lo último, en resumen, lo que tenemos que hacer es proteger la vida, pero uno con el ejemplo, o sea, vivir la vida, nosotros disfrutarla, querer nuestra vida y dar ese ejemplo, porque por imitación nuestros hijos y las otras personas que nos ven aprenden. Y darle valor a la existencia del otro, ¿no? De la otra persona. Respetarlo, cuidarlo, darle un apoyo moral, real, logístico, lo que fuere, o canalizarlo a los servicios de salud. Transmitirlo siempre. Oye, cuentas conmigo, para cualquier cosa, o ayudar a que otra persona, por favor, apóyalo, mira, estás solo, mira, me preocupa que tenga depresión, de repente yo no soy tan cercano, tú eres más cercano, esto puede ser peligroso y darle la información que se está llevando acá. Entonces, esto es lo que debemos transmitir en resumen. Muy bien. No sé, doctora Ábalos, tal vez hablar sobre qué hacer
Seguro muchos Ajá. pacientes le han preguntado, familiares, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Ah, ¿Qué hacemos con sí, nuestro hijo, nuestro cuando, familiar? por ejemplo, llegan ya, llegan a la consulta después de haber tenido un intento y se les deja la medicación, ¿no? Por ejemplo, siempre es recomendable que la medicación sea manejada, así sea un adulto la persona que haya intentado, que el familiar sea el que administra la medicación, ¿no? Usted es el que va a administrarle la medicación, por nada del mundo la persona, su paciente, su familiar, puede acceder a este tratamiento, ¿no? Porque muchos de ellos pueden volver a tener otra crisis y tomarse todos los medicamentos que se le ha administrado, ¿no? Ver cosas con las que se puede hacer daño, algún material con el que se pueda lastimar nuevamente, ¿no? En los colegios, ¿no? Como había visto leyendo siempre sobre el suicidio, ya que es un tema que me gusta mucho, fomentar, ¿no? Como les estaba diciendo, en los pequeños, la autoestima, ¿no? La autoconfianza, que se pueda manejar, como usted mismo lo ha dicho, bien las habilidades comunicativas, las habilidades sociales, ¿no? Se puede buscar ahí un alumno de apoyo que pueda ser el que mejor habilidades sociales tenga y que pueda ayudarnos a captar a a los que piensen ellos que ha habido un cambio en su comportamiento en los últimos meses o en las últimas semanas, pueda identificarlo, conversar con esa persona y derivarlo a un tutor de apoyo, ¿no? Que esté capacitado ese tutor de apoyo en lo que va a hacer con esta persona, ¿no? Llamar a los familiares, incluso hasta para obtener una cita, como algunos de los chicos que han ido a verme, me dicen, pero las consultas a veces son un poco caras, ¿no? No sé si la doctora Ábalos ha perdido Una contacto. de las etapas tan ¿Sí, bonitas, doctora? ¿Está ahí? sí, Sí, se me fue. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. sí, sí, El sí, trabajo en el sí, te comunitario escucho. era muy bonito porque se podía ir a hacer los acompañamientos psicosociales, ¿no? A los centros de salud del primer nivel para ir a orientar al personal de salud, ¿no? Para la captación de los pacientes, ¿no? O a los mismos colegios, ¿no? Se les enseñaba a los profesores, incluso muchos de ellos nos derivaban, ¿no? Mire, doctora, mire, psicóloga, he encontrado al alumno tal que se hizo esto, ¿no? Que encontré unos cortes en el alumno, ¿no? Lo estoy derivando, ¿no? O que vieron que bajaron su rendimiento escolar, doctora, lo estoy derivando, ¿no? Y ahí encontrábamos muchas cosas más allá, más atrás de la máscara, ¿no? Encontrábamos personas, pacientitas, adolescentes, niños, ¿no? Que pasaban por unos problemas muy tristes, ¿no? Y que habían pensado y habían intentado muchas veces en suicidarse, ¿no? Entonces, ahí hincapié en los comunitarios, en el trabajo que ustedes hacen, que es muy valioso, ¿no? Sigan poniendo mucho énfasis, ¿no? Si la gerencia lo puede leer, puede ver esta transmisión que estamos haciendo, ¿no? Que puedan invertir en salud mental, porque eso es una manera de prevenir también el suicidio, ¿no? La captación. Así es, así es. Bueno, entonces creo que vamos finalizando. Animar a todas las personas a unirse a esta concientización, no solamente de los problemas en general de la salud mental que tan estigmatizada está, sino la misma depresión que poco conoce la mayoría y esperamos haber transmitido algunas ideas, este, y especialmente sobre este tema del suicidio, ¿no? No tener miedo de hablar sobre el tema. No vamos a aumentar las tasas de suicidio, no va a pasar eso. Vamos a hacer que se sientan las personas más seguras, vamos a comprenderlos,
vamos a apoyarles y vamos a canalizar y probablemente salvar más de una vida si solamente hacemos esos pequeños cambios de apoyar, de dar el mensaje a todos de que tienen nuestro apoyo, que su vida cuenta, que les apoyamos, que les escuchamos, ¿no? Aunque no sean nuestros amigos ni las personas más cercanas, lo mismo Así puede es. suceder al revés, ¿no? Podemos pasar momentos difíciles, uno de nuestros hijos puede pasar algún momento difícil y requieren ese apoyo, ¿no? No sé si quiere dar finalmente algún mensaje, doctora, para ir Sí. finalizando. Bueno, que siempre tratemos de escuchar, ¿no? A la persona que nos toque, ¿no? Al familiar, a ese amigo, a ese vecino, a ese compañero de clase. Sepamos si en ese momento esa persona está sintiéndose muy mal y está teniendo una crisis, escúchenlo, como dijo el doctor Ray, no los juzguen, no tengan un prejuicio, no denles esa confianza para que les puedan contar, no supongan cosas, más bien pregunten, no hay nada de malo en el preguntar a esa persona, para que la persona se sienta escuchada, se sienta que les interesa, ¿no? Y no estén, y no se sientan que no, tal vez tengo el miedo, ¿no? O tal vez no tengo esa confianza absoluta con esa persona, ¿para qué le voy a contar, ¿no? Y si vemos, si Ujú, detectamos, derivarlos pues a los centros de salud mental, a los hospitales, a los consultorios. ujú. Así es. Entonces, como recomiendan también los planes y las guías, tenemos que eh, difundir que a nivel telefónico el MINSA, el gobierno pone a disposición en la línea 113, opción 5, para comunicarse a algunas personas que prefieren cierta privacidad, que todavía no se animan a tomar contacto con profesionales de salud y precisamente el estigma todavía está ahí presente, ¿ya? Marcar el 113, opción 5. Y aquellos que pues ya quieren un servicio directo, pues buscar ya conocer cuál es el centro de salud mental comunitario más cercano, o si ya el riesgo es inminente, conocer cuál es el servicio de emergencia para poder llevar lo más pronto posible, ¿no? Si hay planes en la comunidad, pues excelente, un plan de acción. ¿Qué pasa cuando hay una persona que está con ideación suicida? En el colegio, en la escuela, ¿no? Entonces, establecer esos planes y ya sabemos a dónde acudir. Si usted ya tiene un profesional de confianza, pues no dude en preguntarle sobre todos estos temas, no duden en buscar ayuda o canalizar la ayuda a otras personas. Muy bien, entonces, hecho nuestro trabajo, ya creo, doctora, nos queda más que despedirnos y pues pedir a las personas que nos acompañan, por favor, compartir. Nunca sabemos a quién ayudamos en secreto o en silencio, a quién salvar una vida, a quién poder alejarlo del sufrimiento, incluso aún así no llegue a suicidarse, las personas sufren en silencio. Entonces, le agradezco, doctora, por la compañía. Me despido de todos. Doctora, también le dejo Sí, las hasta últimas luego. palabras para que se Ha sido despida. un honor para, a través de siempre conversar con usted. Igualmente, doctora, me despido. Entonces, Ok. nos despedimos de Nos todos despedimos. Hasta los que nos luego. escuchan. Cuídense. Hasta luego. Buenas tardes.